semana, preparándonos para estudiar o continuar estudiando nuestro libro antes de abrir tu Biblia. Estamos en el capítulo 5, así que yo le invito a que si usted tiene el libro, me acompañe, página 39. El capítulo de hoy está titulado Abre tu Biblia con obediencia. Así que eso es lo que veremos en esta noche, de la página 39 en adelante. Abre tu Biblia con obediencia. Recuerden que este libro es como una preparación previa de cómo yo preparar mi corazón, o cómo, vamos a decirlo de esta manera, cómo yo abrir mi corazón antes de abrir mi Biblia. Es como yo prepararme de antemano para el estudio de la palabra del Señor. Así que hemos estado viendo varios capítulos ya que nos invitan a pensar en cómo abrir la Biblia. Capítulo 1, abre la Biblia en oración. Capítulo 2, abre tu Biblia con humildad. Capítulo 3, abre tu Biblia con desesperación. Yo le diría que ese es uno de mis capítulos favoritos. Porque el autor decía, era como, oye, ¿tú estás consciente de lo necesitado que tú estás de lo que hay aquí para ti, de la palabra de Dios? Abrimos la Biblia de esa manera, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tenemos esa sed cuando nos acercamos a la palabra. Luego vimos capítulo 4, abre tu Biblia con diligencia, y hoy cubriremos el capítulo 5, abre tu Biblia con obediencia. Así que permítame orar para comenzar nuestro estudio en la noche de hoy. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por tus bondades, gracias por tu misericordia, pero gracias por el don más grande que es Cristo, Señor. Gracias por la salvación que nos has dado en Él. En esta hora te pedimos sabiduría mientras estudiamos esta clase, mientras repasamos estas verdades importantes de cómo abrir tu palabra, Señor, de cómo ir a tu palabra expectantes de lo que tú nos vas a enseñar y con un corazón dispuesto, Señor, a conocerte más a través de ella. Gracias te damos en esta hora, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, capítulo 5. Prácticamente el capítulo de hoy nos va a ayudar a contestar una pregunta. Y es la pregunta, ¿para qué lees la Biblia? Al final de cuentas, esa es la pregunta que este capítulo nos ayuda a contestar. ¿Para qué lees tu Biblia? ¿La leo para informarme? ¿La leo por el hábito? ¿La leo por cumplir? ¿La leo porque los cristianos deben leer la Biblia como un tipo de mandato o regla arbitraria? ¿Por qué yo leo la Biblia? ¿Para qué leo la Biblia? ¿La leo para conocer a Dios, para entender a Dios, para obedecer a Dios? Que tiene que ver con lo que vamos a hablar en la noche de hoy. De hecho, un autor dijo hace muchos años que la parte de la Biblia que más tú crees es la que obedece. O sea, la parte de la Biblia que más tú crees no es la que tú dices creer con tus palabras, sino es la que tú vives, la que tú obedeces. Así que imagínense por un momento que tú vas al doctor y el doctor va con unos síntomas, una enfermedad, y el doctor comienza a identificar en ti que tú tienes esto, lo otro y aquello, que tienes una situación complicada, un cuadro de salud complicado. Y el doctor te da una receta. Y lo interesante que piensa en esto, cuando el doctor te da esta receta, lo lógico es que uno hace con esa receta. Tú sales del doctor y normalmente lo primero que haces es ¿qué? Con una receta. ¿Qué haces con esa receta? Ir a la farmacia. ¿A buscar qué? El medicamento que te recetó el doctor para combatir una afección en tu cuerpo, una complejidad, algo que había en tu cuerpo dañado, y él que conoce cómo debe funcionar tu cuerpo correctamente te está diciendo para que tu cuerpo vuelva a funcionar correctamente. Aquí está la solución. ¿Qué sentido tendría el tú ir al doctor, identificar el mal que hay en ti, la complejidad, la enfermedad, tomar la receta, ponerla, ir a Walmart, pero no a la farmacia, ir a Walmart a comprar un cuadro bien bonito de cristal, un marco como de la foto, pones la receta ahí, en ese marco, y la colocas en la pared de tu sala, e invitas a la gente que, familiares, amigos, vecinos tuyos, ellos pasan y la ven, y simplemente tú le das el tubo y le dices, mira, pues sí, esta es la receta que me dio el doctor, tengo tal y tal cosa, y esa es la solución. Pero nunca fuiste a comprar medicina, nunca te moviste a ejecutar, a obedecer, a aplicar. Simplemente tuviste algo teórico. O sea, pareciera una necedad, cualquiera de nosotros diría, pero ¿qué es eso? ¿Cómo es que te dan la receta y tú la colocas ahí como que para que todo el mundo la vea? Si tu vida depende de eso. Ve. Bueno, esa es otra. Así es.
La ilustración puede tener muchas ramificaciones, así es. Pero piensa en esto. ¿Qué hacemos entonces con este tipo de personas que hace eso? ¿Sabes qué? Al final de cuentas, eso somos tú y yo. Aunque eso se escuche, usted dice, wow, pero es que yo nunca haría algo así porque no tiene ni sentido en términos físicos cuando vas al doctor. Oye, pero es que muchas veces eso es lo que tú y yo hacemos cuando nos acercamos a la Biblia. La Biblia nos va a mostrar algo. La Biblia nos va a mostrar la perfección de Dios. La Biblia nos va a mostrar el diseño original que se supone que tú y yo tengamos, como fuimos creados según el diseño original de Dios. Y la Biblia va a revelar nuestro corazón. Por eso es que mucha gente, cada vez que abre la Biblia y la Biblia empieza a revelar su corazón, ¿sabes qué hacen? Así cierran. Esto no es para mí, esto no es conmigo. Bueno, una de las descripciones de la Biblia que se da en el libro de Jeremías es martillo que quebranta la piedra. Otra descripción que se da en el libro de Hebreos es espada de doble filo que penetra hasta lo último, hasta el tuétano, hasta lo más profundo de nuestro ser. Así que la Biblia tiene esa capacidad de revelarnos, mostrarnos quiénes somos. Mira, la Biblia nos enseña quién es Dios, pero la Biblia nos enseña quiénes somos nosotros delante de Dios y a la luz de quién es Dios. Así que cuando la Biblia entonces nos muestra lo que está mal en nosotros, no lo deja ahí tampoco, nos muestra la solución, nos muestra a Cristo, nos muestra cómo corregir el pecado, lo que esté distorsionado en nuestra vida. Pero muchas veces tú y yo lo leemos, lo tenemos en la teoría, esa mañana hicimos el ejercicio bien, pero ¿sabes qué hacemos? Tomamos la receta y la dejamos ahí. O simplemente, por eso decía la ilustración de que la colgamos en la pared, porque literalmente tenemos un versos bíblicos colgados por todos lados, que no es malo, a mí me encanta eso. O sea, recordatorios visibles. Pero malo es simplemente tenerlos ahí, tener tu casa llena de recordatorios visibles de la palabra de Dios, pero no obedecerla, no vivirla. Así que tienes la receta, tienes lo que puede corregir lo que está deficiente o lo que está mal en tu corazón, pero muchas veces es como si fuimos al doctor, escuchamos la teoría, pero no llegamos a este punto, que es la obediencia. De hecho, miren, en el capítulo 5, yo lo voy a dividir en 3 partes principales, ese capítulo, y quiero comenzar hablando de esto. En la Biblia, desde el inicio, nosotros vemos este concepto. Dios habla y espera una respuesta. O sea, Dios habló cuando Dios creó a Adán y le dio unas instrucciones y él esperaba una respuesta de Adán al inicio de todo. Él esperaba que Adán obedeciera, que Adán y Eva obedecieran. Así que Dios habla y espera entonces una respuesta. Eso usted lo ve, mis hermanos, en tantos lugares de la Biblia. Dios le habló a Abraham y Abraham salió. Lo que me encanta del texto bíblico, el libro de Hebreos, es que dice que Abraham salió. ¿Alguien se acuerda lo que dice de Abraham? Salió con un mapa. Salió, dice el texto, salió sin saber a dónde iba. Por eso está ahí en la parte de la descripción de los hombres de la fe. Dios le habló a Abraham y Abraham salió. Dios habló con Moisés y Moisés fue. Después de sus 1000 excusas. Lea Éxodo 4 y 5. Moisés dio sus 1000 excusas, pero él salió. Jesús llamó a sus discípulos, ellos dejaron sus redes. Jesús dijo, sígueme, y esperaba obediencia. Si ese principio siempre está en la Escritura, Dios habla y espera una respuesta. Miren, cuando Dios llamó a Mateo, a Leví, que estaba sentadito con su balanza de dinero y todo su dinero que había cobrado los impuestos ese día, Dios hablaba y Jesús lo estaba llamando a este hombre y esperaba una respuesta. Y Mateo, dice el texto, Mateo lo dejó todo y lo siguió. Y interesante que la Biblia nos enseña este principio de que siempre que Dios habla espera una respuesta, pero muchas veces nosotros lo pasamos por alto en la práctica. O sea, nosotros sabemos que está en la Biblia, sabemos que es la palabra de Dios, sabemos que Dios nos va a hablar, pero donde fallamos es en la parte de la respuesta. De cómo yo responder, mi hermano, diario. De cómo yo responder diariamente a lo que Dios me habla en su palabra. Esto debe ser algo diario, o sea, en otras palabras, todos los días tú y yo debemos estar constantemente preguntándonos ¿qué me habló Dios por medio de su palabra? Pero no solamente dejarlo ahí. ¿Y cómo yo respondí? O sea, si yo le pregunto a Luis, un ejemplo, yo le pregunto a Luis, yo sé que está leyendo Luis ahora mismo, está por los libros de Samuel, unos libros difíciles, me ha comentado que estuvo las últimas semanas, Reyes, estamos cerca, Reyes, y que me ha estado comentando cosas que está leyendo de ahí. Imagínense simplemente información, que él se quede con información, es decir, oye Luis, ¿qué leíste hoy? Y él le gusta hacer preguntas, ustedes saben, él me ha preguntado de los reyes tal, y de qué pasó con la cronología esta, y qué pasó con aquel y el otro. Entonces la pregunta es,
Luis abrió su Biblia. Dios habla, por eso se usa la palabra de Dios. Dios habló. La pregunta es, todo eso que Luis está tratando de entender precisamente, ¿es para al final qué? Al final, ¿hacer qué con eso? ¿Saberse los nombres de la lista de los reyes de Israel en orden cronológico con sus respectivas fechas? Eso está bien. Pero ¿qué él debe hacer con eso? Con eso que él está conociendo. Sea lo que sea. Ese fue el ejemplo de que están reyes, pero cualquier parte de la Biblia. ¿Qué es lo que esperamos según el principio del capítulo 5 que estamos viendo hoy? ¿Qué es lo que entonces debemos hacer? Que eso te lleve a conocer al Dios que se le reveló a esos reyes. Que cada día que, por lo menos en mi caso, Ajá. no importa qué tanto yo pueda conocer bajo el conocimiento que yo y el Espíritu Santo me da, que eso no apague mi deseo y tener siempre un temor reverente de lo que es Dios. Un ejemplo, alguien me hizo una pregunta de que la Tierra no es esférica, que la Tierra es un plano circular. Independientemente de un plano circular o una esférica, y todos estos años vivimos engañados, Dios sigue siendo Dios. Quien lo creó fue Dios. De que ahora cambió porque, como quiera, quien lo creó fue Dios. ¿Y cómo se sostiene? Dios lo sostiene. Punto. O sea, que lo que yo conozca hoy, mañana, pasado mañana, no cambia mi pensamiento claro, sobre Dios. Sí. Al contrario, cada vez nos asombramos más de Así es, cualquier cosa que, de hecho, es más los descubrimientos de la ciencia, cualquiera que sea el descubrimiento genuino de la ciencia, al contrario de alejarme de Dios, me debe llevar a conocerlo más y adorarlo más y a sorprenderme más con Él, de hecho, a sorprenderme más con Dios. Pero no tener esta idea de que hay algo que yo conozco de Dios. O sea, por ejemplo, es cómo Dios cuidaba a su pueblo. Y eso me sorprende esa semana, de cómo Dios cuidaba a su pueblo en medio de cuando los reyes eran bien malos, pero Dios seguía cumpliendo su promesa. Su misericordia. Ese principio, mira, pues ya un principio que Dios te habló y espera una respuesta de obediencia. De hecho, puede ser lo contrario a lo que tú estás leyendo. Tú estás viendo desobediencia en el pueblo, desobediencia a los reyes de Israel en esa lectura que estás teniendo, y eso entonces te debe animar a ti, a pedirle al Señor que te ayude. Porque tu corazón es igual o peor que esa gente. No es pararte ahí a decir, mira este pueblo de Israel, qué tremendito eran. Oye, pero ¿y tú y yo? Estaremos en la misma posición. La cuestión es no pararme en una posición moral para mirarlos a ellos. Es yo delante de Dios a decirle, Señor, es solo por tu gracia, es solo tu misericordia la que puede hacer que yo me mantenga firme en tus caminos, no me desvíe como se desvió el pueblo en tal o cual ocasión. La paz y la paciencia que nosotros quizás no tuvimos con un hijo, con dos hijos, Él la tuvo con un pueblo entero, o sea, por siglos. Sí. O sea, porque todo su pueblo entero le dio la espalda muchísimas veces. Y de hecho, ahí tú llegaste, que lo vamos a ver más adelante en el libro, a una parte de aplicación específica para nuestros días. Ya algo particular tuyo. Tú estás viendo el amor de Dios y el cuidado de Dios por su pueblo, y tú lo llevas a ti, por ejemplo, tu cuidado con los tuyos, con tus hijos, con tus nietos, la paciencia. ¿Cuánta paciencia tuvo Dios con ese pueblo impío, difícil? ¿Y cuánta paciencia tenemos que tener también nosotros, emulándolo, imitándolo a Él, la misericordia de Dios? Así que esta es la idea. La Biblia siempre nos llama a la obediencia, siempre espera una respuesta, mi hermano. No es simplemente lectura, es una lectura que a la misma vez responda en adoración, que responda en sorpresa, que responda en asombro delante del Dios que se te está revelando, pero a la misma vez que responda en obediencia. De hecho, ese es el principio bíblico. Alguien que pueda leer Santiago 1:22, o quizás se lo sabe de memoria, ese es un pasaje bien conocido, que trata precisamente de este tema. ¿Quién lo puede leer? Santiago capítulo 1, verso 22. Mira, ahí lo tiene clara la pantalla. ¿Alguien lo puede leer? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros Ahí mismos. está Santiago diciendo, sed hacedores y no oidores. Ahí no dice lectores porque en ese tiempo no se leía la Biblia, o sea, literalmente porque la gente no tenía una copia en la mano para leer la Biblia. La gente iba a la iglesia y escuchaba, y por eso dice, no sea oidor nada más,
sea hacedor. Hoy la aplicación sería también esa. No simplemente la leas, está esta parte, mi hermano. No salgas de tu tiempo de estudio bíblico, lo hemos dicho antes, sin saber algo específico a lo cual Dios te está guiando ese día, por medio de su palabra. No te vayas de tu estudio bíblico hasta encontrar esa verdad a la cual Dios te está llamando a atender, a conducir, a cambiar algo en tu vida, obedecer o adorar a Dios por un atributo que se presenta en ese texto, y así sucesivamente. También hay un principio que recorre la Biblia, y de hecho Jesús en Juan 14:5 le llegó a decir a sus discípulos: si me aman, Jesús decía en Juan 14:5, guardaréis mis mandamientos. Entonces Jesús está relacionando el amor con la obediencia. Noten ahí en ese verso, Juan 14:15, ¿qué viene primero? ¿La obediencia o el amor? No se complica mucho, literal. El amor, según el mismo texto. El amor entonces produce obediencia. El amor a Dios produce obediencia. No obedecemos para que Dios nos ame, obedecemos porque Dios ya nos amó. ¿Usted ve la diferencia? Yo no obedezco para que entonces Dios me ame más. Oye, si yo obedezco más que Walter, Dios me va a amar a mí, más a mí que a Walter. No, mi hermano, usted obedece porque ya Dios los amó. De hecho, de eso se trataron los 10 mandamientos. Recuerda Éxodo 20, cuando Dios le da los 10 mandamientos al pueblo, primero los había sacado de Egipto, cronológicamente. Eso no fue como que Dios le dijo: oye, estos son los 10 mandamientos, si ustedes los cumplen, pues yo los saco de Egipto. Bueno, todavía estuvieran allí, dando vueltas en el desierto, porque no había forma que ellos lo cumplieran humanamente. Así que, y de hecho nunca se trató de eso, se trató precisamente de que ellos vivieran tan asombrados por la obra de redención y de salvación que Dios había hecho en ellos, sacándolos de Egipto, que ahora ellos quisieran vivir de esa manera, en obediencia a Dios. Jesús, recuerde que incluso resumió todos los 10 mandamientos relacionándolos con el amor. Digo, entonces los mandamientos: ama a Dios y ama a tu prójimo. Ama a Dios con todo tu ser, toda tu fuerza, tu alma, tu corazón, tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que el amor produce obediencia. No obedecemos para que Dios nos ame, obedecemos porque Dios ya nos amó. Así que ese principio siempre está en la Biblia, una y otra vez. Esa idea que les acabo de decir de que Dios habla y espera una respuesta, y no es una respuesta obligatoria, es una respuesta de alguien que ama a Dios y que quiere servirle, que quiere vivir para Él. Miren, hay otros textos que quiero verlo. Acompáñenme a Mateo 7. Porque en Mateo capítulo 7 vemos, cuando está el contexto del Sermón del Monte, miren estas verdades que se enseñan en los versos 24 al 27. Jesús está terminando el Sermón del Monte, una enseñanza, y Él termina diciendo esto: cualquiera que me oyere estas palabras. Esto es lo mismo que Santiago 1:22. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Noten las dos cosas. Dios habló y ahora está pidiendo una respuesta en obediencia. Cualquiera que oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Así que está en Santiago 1:22, sean hacedores y no oidores solamente. Jesucristo lo está diciendo aquí: oye estas palabras, el que oye y las obedece. El que oye, de hecho, lo que él acaba de hablar es el Sermón del Monte. ¿Y qué nos habla del Sermón del Monte? De cómo vivir según Dios, según el estándar de Dios, cómo ser un ciudadano del reino. Es lo que dice el Sermón del Monte. Entonces la idea es decir, cómo yo veo el Sermón del Monte y digo, cómo mi vida debe ser transformada según esas verdades que se enseñan ahí. Cómo yo debo ser de aquellos que no se afanan. Cómo debo ser de aquellos que no siguen las riquezas del mundo. Cómo debo hacer de aquellos que son pobres en espíritu, misericordiosos, pacificadores. Todas las verdades que están ahí en el Sermón del Monte. Cómo yo tomo eso y empiezo a hacerlo, a practicarlo en mi vida. Esta misma verdad o este mismo principio
Vamos a verlo también en Primera de Juan, miren allá conmigo, capítulo 2, versículos 4 al 5. Primera de Juan, capítulo 2, versículo, lea desde el 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Jesús ya había dicho en Juan 14:15 que si me amas, guardaré mi mandamiento. Aquí está diciendo, si lo conoce, ¿cómo va a ser evidente? Si guarda su mandamiento, si lo obedece. El que dice, yo le conozco, y no obedece, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que obedece, el que la escucha y luego la obedece, el que la escucha y dice, Dios me va a hablar aquí, esto es conmigo, yo debo transformar mi vida en obediencia según lo que me enseña aquí. Ese que la obedece, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por eso sabemos que estamos en él. De hecho, esa última línea es bien bonita porque lo que está diciendo es evidencia de que tú estás conectado con Cristo, de que tú le perteneces a Él, es tu obediencia, es mi obediencia a la palabra. Hermano, recuerde que este libro trata de antes de yo abrir mi Biblia, cómo debe ser mi actitud hacia ella. Y el principio de hoy de la obediencia es que de antemano, antes de yo abrir la Biblia, yo sepa y yo esté muy consciente de que lo que yo voy a leer y a estudiar aquí no es la opinión de Moisés, ni de Pablo, ni de David, ni de un cuento de cualquier persona. Que ya yo previamente tenga esa convicción de que está la palabra de Dios. Y de que esto no es una opinión para yo decir que no me gusta lo que dice ahí, de algo que yo tengo que arreglar en Walter. Así que mejor cierro este libro y abro otro. Porque quizás me gusta lo que diga el otro, cualquier otro libro por ahí. No, porque es la palabra de Dios. Y yo entonces debo permitir que esa palabra me vaya moldeando. En la misma escritura tenemos ejemplos bíblicos de falta de obediencia a la palabra. De gente que conocía la palabra, de gente que estudiaba la palabra, pero estaba muy lejos de ella. Recuerdan los fariseos, conocían las escrituras mejor que cualquier persona. Una de las cosas más sorprendentes para mí, lo he dicho muchas veces aquí en Mateo 2, cómo es que esta gente, los sabios de Oriente, llegan allí al palacio de Herodes, porque iban a ser un niño, y había una profecía de que iban a ser un niño, y de momento, cuando el rey va y le pregunta a los escribas, la gente que tenía la Biblia, la gente que se supone que sabía la Biblia, a mí lo que me sorprende de ese texto, mira, si ellos hubieran dicho, no, es que no sabemos de ninguna profecía, pues está bien. Uno dice, pues, son ignorantes, no saben. A mí lo que me sorprende de ese texto es que ellos pudieron ir a los rollos. O sea, ellos sabían, en la teoría lo tenían. Ellos sabían de un rey que iban a ser, ¿y saben qué? Sabían hasta dónde iban a ser. Ellos fueron los que le dijeron. Es que la profecía decía que iban a ser en Belén. O sea, ellos tenían el conocimiento, conocían las escrituras mejor que cualquiera, pero rechazaron al Mesías. Pero hermano, ellos sabían mucho y obedecían poco. Que Dios nos guarde de eso. De saber mucho y obedecer poco. Jesús incluso en Juan capítulo 5 le llegó a decir a los judíos, ustedes escudriñan las escrituras, pero el problema es que ustedes no quieren venir a mí. O sea, Jesús se los dijo, escudriñan las escrituras, pero el problema es un problema no de conocimiento, es de voluntad. No quieren venir a mí. El problema nunca fue falta de conocimiento con estos personajes que vemos en el Nuevo Testamento. El problema siempre fue falta de obediencia. Cada vez que abrimos la Biblia, mis hermanos, debemos preguntarnos no solamente qué significa este texto, sino también cómo puedo obedecerlo. ¿Cómo yo puedo vivir a la luz de la enseñanza de este texto? Y a veces simplemente nos quedamos en esa primera parte. ¿Qué significa este texto? Y a la misma vez nos preguntamos, ¿cómo puedo obedecerlo? ¿Qué debo hacer? Así que hasta ahí hemos visto la primera parte del capítulo. Miren la segunda parte del capítulo. Vivir en obediencia es vivir según el diseño de Dios. Y si usted leyó el capítulo 5, se da cuenta que entre la página 40 a la 42, el autor comienza a hablar de esta idea. De cómo cuando nosotros vivimos según el diseño de Dios, es precisamente cuando estamos viviendo en obediencia. Es Dios quien nos diseñó, y él da un ejemplo, a mí me gustó mucho, el ejemplo que él da entre la página 40 y 41, acerca de las gaviotas y los peces. Por ejemplo, él dice, imagínate un pez que esté en el agua, obviamente, porque fue diseñado para eso, pero de momento es un pez que mira para arriba y ve las aves, que son libres.
y diga, ¿sabes qué? Yo quisiera vivir como un ave. Miren, su libertad, la idea de libertad sería así, pues está bien que trate de vivir como un ave y trate de volar. Su libertad lo va a conducir ¿a qué? A la muerte. A la muerte. Está el ave, él da el ejemplo entonces del ave, de esa gaviota que flota por encima del mar, pero de momento ve peces allá abajo y dice, oye, ¿cómo será la vida allá abajo? Yo quisiera vivir como ellos. Y de ave quiere ser pez. Y se mete a tratar de vivir como un pez. Su libertad la va a llevar ¿a dónde? El no vivir dentro del diseño de Dios lo lleva a cualquier criatura, de hecho. Eso es lo que el ser humano no ha entendido. El no vivir dentro del diseño de Dios nos lleva a la destrucción de nosotros mismos. El no vivir dentro del diseño de Dios. De hecho, ninguno de nosotros, miren, Dios puso límites en cuanto a lo que somos nosotros y a su creación y cómo nos creó. Y son límites porque nos ama, para nuestro propio cuidado. Cuando usted está subiendo por Ajunta o Jayuya o alguna de esas ciudades que tienen montañas grandes, usted agradece que haya unas vallas allí, unos bordes, hay unos límites para que usted se mantenga ¿dónde? Dentro del diseño, dentro de la carretera. Ninguno está peleando con las vallas, porque esa valla está allí. No, que no tiene sentido. La idea es caminar según el diseño. Pensemos en nosotros, cuántas veces el ser humano se rebela contra Dios, tú y yo nos rebelamos contra Dios porque no queremos vivir según el diseño de Dios. Para mí como hombre, para mí como mujer, para mí como papá, como mamá, como hijo, como padre. Ya la palabra de Dios me ha dado el diseño, me ha dado la sabiduría, me ha dado los principios de cómo yo vivir según el estándar de Dios. Pero muchas veces no queremos vivir según ese diseño de Dios. Vamos a leer este pasaje, hay un pasaje muy interesante que nos da más luz sobre este tema. Deuteronomio capítulo 10. Miren conmigo este pasaje, Deuteronomio capítulo 10. Y vamos a ver los versículos 12 al 13. Deuteronomio capítulo 10, verso 12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tenga prosperidad? O sea, en otras palabras, todo eso que está diciendo el texto es Moisés recordándole al pueblo que Dios le dio una ley, pero no es para grabarlo. No es Dios para, oye, ¿por qué existen estas leyes? Es como que para molestarlo. Eso es como cuando el que piensa de que los papás ponían leyes en la casa y es porque me quieren molestar. Y no sabían que era el amor de los papás que estaba cuidando de sus hijos, muchas veces. Así que esta idea Moisés se la tuvo que recordar al pueblo. Dios les dio unos estatutos, una palabra, unas enseñanzas, una guía, la ley, para que ustedes la obedezcan. Eso es lo que pide Dios de ustedes, obediencia. Mi hermano, Dios no pedía otra cosa del pueblo. Salmo 50, Dios le dijo, tráigame todos los sacrificios que ustedes quieran, yo no los necesito. Dios le dice, el bosque es mío. Y si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. Me encanta ese salmo. Entonces, Dios diciéndole al pueblo, si yo tuviera hambre, yo no te lo voy a pedir a ti, yo soy dueño de todo. Yo no necesito que usted me traiga nada, le decía Dios. Yo pido su obediencia. Siempre fue el principio. Y aquí está Moisés recordándole al pueblo diciendo, pero es que, ¿qué pide el Señor de ti? Eso, que lo ame. Y ya Jesús había conectado el amor con la obediencia. Que lo obedezcas, que guardes sus mandamientos. Verso 13 al final, ¿qué dice? Al final, ¿eso es para qué? Para grabarlo. Es para nuestro bien. Para que prosperen, decía el verso 13. Para que estén bien. El Señor nos ha dado su ley. Vivir en obediencia, mi hermano, nos va a llevar a vivir según el diseño de Dios. Así que hay una pregunta que tenemos que hacernos, y es la pregunta con la cual yo comenzaba al inicio. Y es esta pregunta de ¿para qué estudiar la Biblia? ¿Para acumular conocimiento por orgullo? ¿Para buscar información? ¿Para corregir a otros? ¿Para tener más datos? ¿O estudiar la Biblia para obedecerla? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, mis hermanos. La pregunta correcta al terminar de leer la Biblia no es únicamente ¿qué aprendí? Sino también tienes que preguntarte ¿qué pecado debo abandonar? ¿Qué promesa debo creer? ¿Qué mandato debo obedecer? ¿Qué persona debo amar? ¿Qué decisión debo cambiar? ¿Qué camino debo escoger? O sea, a la luz de tú tener un tiempo delante de la palabra de Dios, son las preguntas que deben estar ahí contigo, acompañándote.
¿Qué pecado debo abandonar? ¿Qué promesa debo creer? ¿Qué me está enseñando este pasaje acerca de Dios? Siempre pregúntese de eso. ¿Qué me está enseñando este pasaje acerca de Dios? Pero ¿qué me está enseñando este pasaje acerca de mí mismo? Acerca de algo que hay en mí que tenga también que cambiar. Miren, por ejemplo, Salmo 119, versículos 59 al 60. Recuerden que ya nosotros hemos hecho un ejercicio en esta clase con el Salmo 119. Yo le decía que esta es la mejor dosis que hay para cuando usted no tenga ganas de leer la Biblia. Es un buen ánimo. Es el salmo más largo de la Biblia, pero es un salmo, mi hermano, cuando usted empieza a leerlo, no quiere terminar porque está lleno de amor por la palabra de Dios. Alguien que tenía hambre por la palabra de Dios. Mire lo que dice este salmo. Salmo 119, versículos 59 al 60. El autor está diciendo: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Alguien que pueda explicar ese verso? Piense por un momento a la luz de lo que hemos estado viendo hoy. David está diciendo: consideré mis caminos, la forma que yo estaba viviendo mi vida, y volví mis pies a tu palabra. Me apresuré y no me retardé en guardar tu palabra. ¿Qué está diciendo el salmista ahí? Estaba descarriado y Ajá, sí. entró ¿Cómo encontró el camino correcto? por la palabra. En la palabra. Fue la palabra, que él le llama los testimonios, mandamientos, fue la palabra la que entonces enderezó mi camino. Él dijo: yo consideré cómo yo estaba viviendo y vi que había cosas en mi vida que no estaba viviendo de la forma correcta. Entonces, ¿qué hice? Estudié tu palabra y fue tu palabra la que me ayudó ¿a qué? A volver mis pies. O sea, en otras palabras, a enderezar mi camino. Pero noten que él conoció el testimonio del Señor, la palabra del Señor, y está la acción, la obediencia. Volví mis pies a tu testimonio. No me quedé caminando donde yo estaba caminando, en mi camino errado. O sea, leí tu palabra me mostró que no estaba en el camino correcto. Pues, ¿qué hice? ¿Aquí me quedo? No, me volví. De hecho, ese es el concepto de arrepentimiento. Es volverse, es moverse de un lugar a otro. Me volví a tus caminos. Entonces, el verso 60 es muy interesante porque esto es una obediencia que es como. Y esto, de hecho, si leyó el libro, él habla un poquito de esto, el capítulo 5. Es una obediencia como inmediata. Señor, tu palabra dice esto, yo sé que estoy mal. Mañana yo voy a cambiar. Tu palabra me está enseñando que este camino donde estoy caminando no es el camino correcto. Señor, pero de aquí a una semana yo salgo de ese camino. ¿Tú sabes cómo la Biblia te diría? Me diría a mí, necio. ¿No sabes que ese camino ya está al borde del precipicio? Y tú quieres seguir caminando por ahí. Esa es la idea de esta obediencia que dice: sí, Señor, lo hago después. Lo hago otro día. Quítame este pecado mañana. Voy a dejar de hacer esto mañana. Voy a comprometerme más contigo otro día. Pero aquí el salmista está diciendo, y quiero que notemos esa conexión entre el 59 y el 60, porque él está diciendo: yo consideré que yo estaba mal, yo me arrepentí, yo volví mis pies a tus caminos y yo me apresuré, yo no me retardé. Noten el apuro del salmista en guardar tu palabra. Cuando él se dio cuenta, estudiando la palabra de Dios, que estaba errado, que estaba caminando por un camino incorrecto, él se apresuró y le dijo: Señor, es que yo quiero vivir según tu diseño. Yo quiero vivir en obediencia. Mi hermano, ese es nuestro corazón hoy. Preguntémonos esta noche. ¿Tenemos esa misma disposición a ir a la palabra, a leerla, a estudiarla, a obedecerla y a decir: Señor, me apresuré y no me quiero retardar? De hecho, convierta esto en una oración. Y puede decirle al Señor: Señor, permíteme ver las verdades en tu palabra, todas esas verdades que requieran que yo tenga que cambiar algo. Y Señor, ayúdame a hacerlo sin retraso. Ayúdame, Señor, a cambiarlo, a cambiar ese rumbo cuando sea necesario hacerlo. Así que, mis hermanos, y con esto ya termino. Antes de cerrar tu Biblia cada día, hazte estas preguntas que ya les he dicho durante el trayecto de la clase de hoy.
¿Qué aprendí acerca de Dios? ¿Qué aprendí acerca de mí mismo? ¿Qué debo creer hoy? ¿Qué debo obedecer? ¿Cómo voy a depender del Espíritu Santo para hacerlo? El éxito del estudio bíblico, el éxito de nuestra lectura, no se mide por cuánto sabemos, se mide por cuánto nos parecemos a Cristo. Se mide porque cada vez que abrimos la Biblia debemos hacerlo con esa disposición de buscar que el Señor nos vaya transformando. ¿Tú sabes cuál tenemos o cuál debe ser la disposición correcta? Y con esto cierro. Voy a cerrar con una historia, en 2 minutos o menos. Un día había un jovencito llamado Samuel. Empezó a escuchar que alguien lo llamaba. ¿No se acuerdan de esa historia? Alguien lo llamaba. Y si usted va para atrás, ¿por qué Samuel estaba en el templo? Bueno, porque su mamá lo había dedicado al Señor. Y él muy pequeñito escuchó. Y escuchó que alguien lo llamaba Samuel, su nombre. Y él creía que era el sacerdote. Así que él iba donde el sacerdote, fue una primera vez. Y el sacerdote le dijo, no, yo no te llamé, vete y duérmete. Una segunda vez y él dijo, no, vete y duérmete. Pero era constante, él sentía que alguien lo estaba llamando. Hasta que el sacerdote, me gusta mucho lo que ocurrió allí. Y yo creo que nos enseña, hay una aplicación para cerrar la clase de hoy. El sacerdote le dice, mira, la próxima vez, si te vuelven a llamar, ¿alguien recuerda lo que le dijo este hombre a este jovencito Samuel? La próxima vez que te llamen, tú vas a decir esto. Eso es 1 Samuel 3:10. ¿Alguien recuerda? Señor, háblame, porque tu siervo oye, tu siervo escucha. Señor, háblame, porque tu siervo está listo para escuchar. Hermano, que esa sea nuestra oración todo el tiempo, cuando nos acercamos a la Biblia. Señor, habla a través de tu palabra, tu siervo está dispuesto a escuchar. Señor, habla, lo vimos ahora, Salmo 119, verso 60, el salmista, me apresuré a cumplir tu palabra. Señor, habla, porque tu siervo escucha. Hermano, ¿es esa la disposición de su corazón cada vez que usted abre la Biblia? Señor, habla, porque tu siervo escucha. Que el Señor nos ayude a no solamente leer la palabra, sino ya desde antes de abrirla, ir con ese corazón preparado y dispuesto. Señor, habla, que tu siervo va a escuchar tu palabra. Y Señor, sé que es en dependencia tuya que puedo obedecerla, pero ya uno va con el corazón preparado para eso. Así que oramos en esta noche al Señor para que nos ayude. Antes de abrir la Biblia, ya vayamos con esa disposición a permitir que la palabra de Dios sea la que transforme nuestras vidas en obediencia. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu enseñanza. Gracias por recordarnos estas verdades de que tú, Señor, siempre hablas en tu palabra y tú esperas una respuesta nuestra. A la Biblia no debemos acercarnos, Señor, simplemente para leerla por leerla. A la Biblia debemos acercarnos con el deseo de que tú nos hables, de que transforme nuestra vida, de que siempre te preguntemos, muéstranos, Señor, cómo debemos guiar nuestras vidas según lo que estamos aprendiendo de tu palabra. Señor, ayúdanos a no solamente ser oidores, olvidadizos de tu palabra, sino a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a obedecerte, Señor, y lo hacemos al final por amor. Tu palabra misma nos enseña que es porque te amamos que queremos obedecer tu palabra, Señor. Padre, que tengamos toda esa disposición que tuvo que tener Samuel un día cuando dijo, Señor, habla, porque tu siervo oye. Que así sea, Señor, nuestro corazón siempre preparado cuando estudiamos tu palabra. Gracias te damos por esta enseñanza. En tu nombre oramos, Jesús. Lo pedimos todo. Amén. Bien, mis hermanos, próximo miércoles, si el Señor lo permite, continuaremos con nuestra clase y cubriremos el capítulo 6, página 47, así que le invito a que lo lea para el próximo miércoles, que está titulado Abre tu Biblia con gozo. Así que vamos ya a prepararnos para el tiempo de oración.